22 grados la temperatura a esta hora en la villa. No sé cómo estará en Río Cuarto, le vamos a preguntar al profesor Pablo Hueve. ¿Cómo andas, Pablo? Matías te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal, Matías? Muy buenas tardes, mi saludo para ti, para la producción, el control central, para toda la audiencia. 19 grados en Río Cuarto, tuvimos 35, una tormenta muy fea, pero pasó de largo. Bien. Y ahora se está cubriendo de nuevo, pero cayó muy poca agua. La verdad es que... Pero bajó la temperatura, una buena noticia para nosotros porque viene para acá, Pablo, esa. ¿Seguro? Sí, es probable. De todas maneras, Río Cuarto sigue bajo alerta. Bien. Tormentas fuertes para la noche y la madrugada. Sí. Esperemos que sea como las declaraciones de algunos políticos en campaña que después se dejan sin efecto, pero la verdad es que acá venimos zafando de las tormentas fuertes. Veremos si podemos zafar esta noche también. O sea que se está manteniendo la lógica de algunos políticos en campaña esa. Sí, tal cual. Bueno, sí. Pablo, para hablar un poco de política internacional, como siempre lo hacemos en Volver a Casa contigo, y la liberación de rehenes puntualmente, vamos a meternos en ese tema porque liberaron a varios argentinos, además, en el conflicto. Estamos hablando de Israel, Hamás, Palestina. 6 argentinos el domingo, 2 argentinos hoy. Bien. De todas maneras, todavía no se sabe bien el número total de prisioneros, porque hay un grupo que los tiene Yihad Islámica y otro grupo, el más grande, que los tiene Hamás. Se habla de entre 230 y 255, de los cuales aproximadamente 24 serían argentinos, razón por la cual estarían faltando de liberar a 16 argentinos, bien. Que bueno, entre 16 o 14, veremos, porque hay varios que tienen doble nacionalidad, entonces no sabemos dentro de los que han liberado si son argentinos nacidos en Argentina o hijos de argentinos que están viviendo en Israel. Lo concreto es que vamos por el 5º día de una tregua. Supuestamente tendría que ser hasta mañana, pero hoy ya tanto Israel como Hamás se han acusado de violar esa tregua por una explosión que podría haberse dado hoy a la mañana de Israel, me refiero, en el norte de la Franja de Gaza, y un posterior tiroteo entre fuerzas israelíes y militantes de Hamás, donde 5 soldados israelíes habrían resultado heridos. Israel acusa a Hamás de la detonación de un artefacto explosivo. Hamás acusa a Israel de haber comenzado un tiroteo y de que ellos únicamente respondieron. Lo concreto es que todo parecería indicar, y espero de corazón estar equivocándome, que tanto Israel como Hamás han aprovechado esta tregua para rearmarse y restablecer prioridades, y concretamente, ¿cómo será que hasta el gobierno de Biden está preocupado? Se viene una feroz ofensiva en el sur de Gaza. Es decir, hasta ahora lo que hemos visto es una ofensiva israelí en el norte de Gaza, donde hemos tenido más de 1 millón de migrantes, de desplazados. Bueno, si en el sur, donde hay carpas, donde ya existían campos de refugiados, ahora se le suma, además, un ataque israelí con las mismas características que en el norte, la verdad que esto sería devastador. El gobierno de Biden es cierto que presionado por la izquierda del Partido Demócrata, que es muy pro-Palestina, a diferencia del centro y del centro-derecha demócrata, que tradicionalmente han tenido posiciones cercanas al Estado de Israel, le ha pedido por favor al gobierno de Netanyahu que no utilice las mismas tácticas cuando realice la contraofensiva en el sur. Esto ha caído muy mal en el gobierno de Israel, y por supuesto tampoco ha generado alegría en la Liga Árabe, porque la Liga Árabe sostiene que fue una posición acomodaticia del gobierno de Estados Unidos como para nadar a 2 aguas. Lo concreto es que la política inexistente de Biden hacia el llamado Oriente Medio, porque recordemos que retiró las tropas, bueno, fue en el último mes de Trump, retiró las tropas de Afganistán y de Irak, y luego prácticamente le cedió el protagonismo en esa región a Irán y a la Federación Rusa. Hoy por hoy, este tradicional aliado de Israel, que es Estados Unidos de América, se ha ganado la enemistad de toda la Liga Árabe, que ha dicho y dice: Estados Unidos no es interlocutor para nadie, porque
parte de una de las partes, y por otro lado, también la desconfianza del premier Netanyahu. Veremos qué pasa en las próximas horas. Lo concreto es que han estado entrando 240 camiones con insumos. Hoy Estados Unidos envió 3 aviones militares con comida para niños, ropa, porque hace mucho frío en este momento, está en invierno en la Franja de Gaza, en esa zona del Oriente Medio, y van a aterrizar, ya deben haber aterrizado en un aeropuerto de la península del Sinaí, a 40 kilómetros de la Franja de Gaza. Pero recordemos que por más que entren desde Egipto, el gobierno de Israel controla camión por camión para que no haya dentro de los enseres humanitarios algo para el grupo Hamas. Bien. O sea, Pablo, pensando en todo esto, ¿los Estados Unidos está jugando un poco para cada uno? ¿Para los dos? En realidad no juega para nadie, porque si lo que quiso Blinken, el secretario de Estado, y agradezco mucho la pregunta, que va por tercera vez desde el 7 de octubre a Israel, es moderar a Israel, no lo logró. Es más, ha indignado al gobierno de Israel con su pedido, porque Netanyahu siempre hace lo mismo. Cuando viene algún funcionario de Estados Unidos, lo recibe con una declaración. Cuando pisa en el aeropuerto de Tel Aviv, se entera de que el gobierno de Israel ha tomado alguna decisión que lo que en derecho internacional se llama el fait accompli, los hechos consumados. Y por más que Blinken vaya y le diga, oiga, revisen esto, ya no vuelven atrás. Y por el lado de la Liga Árabe, saben que Estados Unidos está yendo por detrás de los hechos, porque Estados Unidos condenó el accionar terrorista de Hamas, pero en ningún momento previamente había cuestionado, en ningún momento, las políticas de colonización en Cisjordania, las políticas de represión en Cisjordania, porque, por ejemplo, en este momento tenemos una tregua en Gaza, pero en Cisjordania no hay información, pero yo se los puedo decir a ustedes. La policía, el ejército de Israel y los colonos siguen disparando contra los palestinos. En la última semana hubo 16 muertos, de los cuales solamente uno se pudo probar que pertenecía a las bandas irregulares. Mientras tanto, la policía mira para otro lado cuando los colonos utilizan armas para dispararle a los palestinos que van por los caminos, por las rutas, y en cambio, cuando un palestino tira una piedra, se lo puede condenar hasta 25 años de prisión, que son los que Israel ha empezado a liberar. Israel, en este acuerdo de liberar prisioneros de Hamas a cambio de presos israelíes, ha dicho claramente, nosotros vamos a liberar 150 presos palestinos, de los 7.000 que hay, pero solamente aquellos que no estén vinculados a delitos de sangre. Es decir, tirar una piedra, algún robo... o sea que la tregua es parcial de cierta manera, Pablo, porque siguen pasando asesinatos. Las cosas siguen pasando, cosas siguen pasando. Por otro lado, insisto en que es una tregua para, creo, para recalcular posiciones. Si bien es cierto que el gobierno de Israel no lo ha ocultado, lo ha dicho, que está preparando una ofensiva para el sur para eliminar a Hamas, que yo creo que no lo va a lograr. Ojo, esta frase no es mía, es del matutino La Vanguardia de España, porque es muy difícil eliminar a un grupo irregular, muy difícil, porque además, por cada uno de ellos que cae, los niños se convierten también en militantes anti-israelíes, y por otro lado Hamas también se está reagrupando para volver a atacar a las fuerzas israelíes. Quiero decirles a ustedes que no se está diciendo, pero hay muchos soldados israelíes muertos. Es cierto. En la Franja de Gaza. Pablo, a todo esto, mientras todos ponemos la mirada en el conflicto de Medio Oriente, ¿la OTAN promete mantener el apoyo militar a Ucrania? Digamos. Yo creo que son palabras, fundamentalmente son palabras. Bien. Stoltenberg ha dicho que, y agradezco también mucho la pregunta, Stoltenberg ha dicho que para la OTAN no hay ningún aburrimiento respecto de ese conflicto y van a seguir apoyando a Ucrania. Pero mientras tanto, políticamente, desde el gobierno de Estados Unidos y desde varios gobiernos de Europa, le están pidiendo a Ucrania que por favor llegue a un acuerdo con Rusia, porque, como todo tiene que ver con todo, no quieren seguir empujando a Rusia hacia posiciones pro-iraníes y pro-chinas que puedan desequilibrar esta balanza tan movediza en el Oriente Medio. Recordemos que Rusia
todavía es interlocutor creíble para Israel, es un interlocutor creíble para los palestinos, es un aliado de Irán en Siria y es un aliado de China. Por lo tanto, Estados Unidos también teme que de seguir el conflicto en Ucrania, esto termine incidiendo negativamente en el Oriente Medio. ¿Hay alguna alternativa? Porque la semana pasada, el fin de semana en realidad, Sí. Vladimir Putin dijo que él también entendía que era una tragedia lo que estaba sucediendo en Ucrania y que él iba a poner todo su esfuerzo para terminarla. Presumo que está abriendo el paraguas también para llegar a un acuerdo con el presidente de Ucrania. Ah, bien. Sí, eso podría ser una buena noticia. Eso sí. Ojalá que la sea. Ojalá que sí. Pablo, más allá de lo que está pasando en lo internacional, políticamente, hablemos un poquito de Argentina y de la política internacional que va a tener de ahora en más Argentina, con un presidente electo que viajó a los Estados Unidos, con un, por ejemplo, para meternos en Brasil, con un embajador que seguiría, inclusive como Scioli. ¿Cómo estás viendo estos días de política internacional con nuestra Argentina, con Diana Mondino, que podría llegar a ser la canciller? Bueno, por lo menos se está comportando como tal, ¿eh? Ah, bien. A ver, varias cosas. Sí. En primer lugar, dijimos en la campaña, yo le copié una frase a este eminente profesor de nuestra universidad, el profesor Selliaro, Sí. que el candidato Milei no entendía hacia dónde iba el mundo. Que mientras el mundo, guste o no, insisto, guste o no, a mí no me gusta el Partido Comunista Chino y a mí no me gusta el Partido Comunista de Vietnam y tampoco me gusta la política de derecha de Narendra Modi en la India. Pero el 45% de la economía del mundo está ahí. La nueva ruta de la seda tiene 127 estados adheridos. No son, obviamente, todos aquellos por donde pasa física y geográficamente la ruta. Pero los estados africanos y gran parte de los latinoamericanos se han aliado a esta nueva ruta de la seda porque por ahí pasa el comercio del mundo. Entonces, nosotros decíamos, repito, copyright de Selliaro, que mientras el discurso de Milei nos quería acercar a la década infame del siglo pasado y a los acuerdos Roca-Runciman, donde Argentina tenía su economía manejada desde el exterior, en su momento por Gran Bretaña, ahora sería por Estados Unidos, país en el cual en los últimos 10 años hemos bajado del 7% de la participación en las exportaciones al 6,8%, mientras que a través de Brasil, el sudeste asiático se está llevando el 38 al 40% de nuestras exportaciones. Romper con el sudeste asiático implicaría, vaya la paradoja, implicaría un golpe mortal para la economía de la zona central del país, que es la que se enamoró y se casó con el presidente electo. Creo que, bueno, ahora entiendo algunas cosas de la campaña electoral, cuando Milei en todo momento se refería a Mauricio Macri diciéndole el presidente Macri. Bueno, tiene toda la sensatez y la seriedad. Los principales ministerios que podrían llegar a estar de color amarillo, creo que le han hecho ver a Milei, bueno, no sé si lo han hecho ver o si lo van a manejar directamente sin hacérselo ver, de que Argentina no puede prescindir del sudeste asiático. Claro. Primer tema. Segundo tema, Brasil. Si bien es cierto que el presidente electo ha procurado acercar posiciones con Lula está muy ofendido. Lula está muy molesto porque se lo trató de delincuente, de ladrón y de corrupto. Y además, el presidente electo ha invitado a Bolsonaro, quien ya adelantó que va a venir con una comitiva de 20 exfuncionarios. Bueno, esto ha molestado a Brasilia, y no me extrañaría que por primera vez, desde los acuerdos Alfonsín-Sarney, estoy hablando de 1986, Brasil y Argentina no envíen primeras líneas, es decir, un presidente en ejercicio a la asunción del otro presidente. Quiero decir que yo no sé si alguien se lo debe haber dicho a Milei, espero que sí, que Brasil es el principal destino diplomático de Argentina. No podemos darnos el lujo de tener malas relaciones o de calentar la relación con el Brasil. No podemos darnos ese lujo. Otro tema, hoy en Estados Unidos, el presidente electo junto con el Messi de la finanza se están reuniendo con funcionarios de Biden, que creo que tiene que ver con el voto de Estados Unidos en el buró del fondo y con funcionarios del fondo. Ahí hay dos temas, con esto juro que la hago corta. Una,
que sería positivo la refinanciación de la deuda heredada precisamente por el mago de las finanzas y por el presidente Macri. Esta vez no simbólicamente fue presidente, me refiero a 52.000 millones de dólares impagables del Fondo Monetario. Exacto. Y la segunda, que sí me preocupa profundamente, es que Luis Caputo, que además está sospechado de ser el financista del grupo terrorista Revolución Federal, que tiene vínculos con el intento de asesinato a la vicepresidenta saliente de la Argentina, le estaría pidiendo 15.000 millones de dólares extras al fondo para recuperar de un saque las letras de liquidez, que son las LELIQs, que es la deuda que tiene el Banco Central. Eso no solamente engrosaría sobre las espaldas de todas las argentinas y los argentinos la deuda que tiene el Banco Central, que en realidad forma parte de la timba de las financieras y de los bancos, ¿sí? Exacto. Y que en este momento el gobierno del presidente saliente, Alberto Fernández, había logrado achicar en un mínimo porcentaje, pero lo había logrado achicar sin necesidad de un fuerte ajuste, a pesar de que desde el año pasado se viene produciendo un ajuste en los números y es el déficit fiscal. En este sentido, yo no descarto que si se lleva adelante esa posición, de pedir 15.000 millones de dólares para retirar de un saque todas las LELIQs, que son 5 veces más que el circulante de pesos que hay en Argentina, en el total de pesos que hay en Argentina, vayamos a 6 meses de una profunda recesión acompañada de un pico inflacionario muy alto. Espero de corazón estar equivocándome. Por último, sí, ojalá que los dislates que tanto la señora Mondino como Milei tuvieron respecto de Malvinas en la campaña electoral no lo tengan cuando asuman, cuando juren, porque de acuerdo al derecho internacional público, y está como ejemplo el fallo de la Corte Internacional de Justicia en la causa Bolivia contra Chile, donde la Corte Internacional de Justicia dijo que las declaraciones de políticos en campaña no involucran al Estado ni lo comprometen, y sí, en cambio, las declaraciones de funcionarios que están en ejercicio, si llegan a volver a decir, una vez que asuman, que el conflicto con Malvinas no tiene 2 patas sino 3, y que meten a los malvinenses en esto, Argentina va a haber perdido jurídicamente cualquier derecho al reclamo sobre las Islas Malvinas. Ojalá que alguien les haga ver el dislate que cometieron en toda la campaña electoral, más allá del tremendo dolor que para mí significa, y la incomprensión de que gran parte de quienes combatieron en 1982 apoyaron ahí. Exacto, tal cual, coincidimos, Pablo, en eso. Bueno, inclusive lo saludó el primer ministro británico a Milei, apenas ganó. Sí, pero le aclaró que el tema Malvinas era cosa saldada. Esa fue su frase. Bien. Y Argentina no contestó. Bien, perfecto. Vamos a ver qué pasa, va a tener seguramente más capítulos. Esperemos que no, como decís vos, que lo mejor que nos puede pasar hoy es que quede todo como está. Pero por supuesto, y lo mejor que me puede pasar a mí es que antes de fin de año yo me comunique con ustedes para pedirles que me dejen 10 segundos y decir, pido disculpas porque me equivoqué. Bien, perfecto. Gracias, amigo. Abrazo, que andes bien. Buena semana y que, bueno, la tormenta no le llegue. Veremos qué pasará, gracias. Que andes bien. Perdón, brevemente, porque los medios hegemónicos, una vez más, confunden en la sociedad. No es que Boca quedó afuera de la Libertadores, ganó San Lorenzo, que no es lo mismo. Es cierto, clasificó San Lorenzo, no es que Boca quedó afuera. Pero bueno, es que llamativo, ¿no? Digo, no quiero buscar coincidencias. Sí. El Poder Judicial suspende las elecciones de Boca. El Poder Judicial reabre una causa contra Cristina. El Poder Judicial mantiene el sobreseimiento de Macri en la causa del submarino Ara San Juan. Todo el mismo día. De eso hablamos recién, inclusive hablamos de política de Boca con gente que está en la política de acá de Villa María y que iba a votar este domingo y que finalmente por ahora no van a ir. Todo un tema ese también, Pablo, lo que ha pasado. Abrazo, que andes bien. Chao, hasta luego. Pablo Bebe, el profesor Pablo Bebe, especialista en política internacional, gran politólogo, docente de la Universidad Nacional de Villa María, charlando como siempre con Volver a Casa, casi un columnista de esta